¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? ¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Que la bendita presencia de Dios Padre que nos trajo Dios por medio de Jesús y la bendita luz, Cristo Jesús, esté con cada uno de ustedes, que es el mayor, la mayor dádiva que Dios nos trajo en este pacto, para que no sea por obras, sino por fe, poder perseverar en estos tiempos de apostasía, ya proféticamente escritos por el mismo Dios, pero podamos estar firmes, bendito pueblo de Dios, para estar protegidos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Dios en estos tiempos de principios de dolores de parto, que vienen cosas horribles, que se están viviendo cosas horribles y que en este año, en meses venideros, vienen cosas horribles para los que no están en este camino. Son los deseos de ese su siervo. Me pongo a los pies de Cristo, habiendo ya orado a Dios por todos ustedes, los suscriptores, los que van dando un seguimiento, por todos los que están aquí en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, en España y en todas partes del mundo. Continuamos con la enseñanza número 12 de los Hechos de los Apóstoles 4, en el versículo 33. Ayer vimos nuevamente, ya repitiendo otra vez la bendita palabra de Dios en este libro de los Hechos, cómo la presencia de Dios, la familia, nos une, convivimos, permanecemos, partimos el pan fraternalmente y todas las cosas las ponían en común sin decir nada, nadie que era suyo propio. Y entonces, cuando nosotros echamos mano de la credulidad, del pacto, de estas riquezas que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús, hay poder. Dice, y con gran poder, dice en el versículo 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Recordemos que Jesús dijo muy claramente que nadie podía ser su discípulo si no tomaba su cruz y lo seguía todos los días, que a nadie podía enseñar si no sacrificaban el mundo. Así que, de igual manera, la Biblia concuerda, todos los que lo habían dejado todo, todos los que permanecían, esta bendita palabra profética, esta bendita palabra de bendición, la estaba cumpliendo Cristo Jesús por medio de su iglesia, porque con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ya habían creído, porque nadie puede entrar a esta bendita vida si no creímos en la muerte y resurrección de Cristo. Pero una vez también, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros creímos, pues entonces enseñamos que Cristo Jesús, si lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así, y que resucitó espiritualmente, y enseñar con la bendita palabra de Dios la resurrección espiritual, primeramente de nuestro ejemplo, de Cristo Jesús, y también el camino que la bendita palabra nos enseña a nosotros de caminar espiritualmente, de haber resucitado espiritualmente, de una nueva criatura, de una nueva vida. Pues bueno, es lo que los apóstoles enseñaban con gran poder, porque a final de cuentas el maestro es el Espíritu Santo, el sabio es Dios, el poderoso es Dios. Recordemos que nosotros nada más somos instrumentos, y así como veíamos en enseñanzas pasadas el poder de Dios también para hacer milagros, cuando sanó al cojo, que fue el Espíritu Santo, y de igual manera Pablo decía, ¿por qué ponen la mirada en nosotros como si nosotros hubiéramos sanado a este cojo? También de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el sabio, el que predica con poder la bendita palabra, no somos nosotros, es el Espíritu Santo, es el que enseña y el que habla de su Hijo, el que da testimonio de su Hijo, como lo dijo también nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venga el Espíritu de verdad, a quien yo enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Él les enseñará acerca de mí. Y acuérdese que toda la bendita palabra de Dios, lo que nosotros venimos a enseñar a los que han creído y han salido del mundo, tenemos que dar nuestras vidas mediante el Espíritu para enseñar el camino nuevo, para enseñar el camino de resurrección, para enseñar una vida espiritual, habiendo dejado ya la temporal y la terrenal. Eso es con el poder del Espíritu Santo, porque el que convence al mundo de pecado, recordemos que no es uno, el único que puede convencer para tomar la cruz y para sacrificar todo el vicio del mundo es Dios. Entonces, por eso dice que daban testimonio de la resurrección con gran poder. Dice, y abundante gracia era sobre ellos. También todos aquellos, bendito hermano y bendita hermana, que están como instrumentos en la cruz y han alcanzado una espiritualidad, una perfección, una santidad, Dios para eso nos llamó, para eso nos compró. No duden ni por un momento que Dios a estas iglesias, a estos siervos, siempre van a estar con abundante presencia de Dios, con abundante poder para trabajar en la obra de Dios. Dice en el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredares o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y ya volvemos a tocar, vuelve a repetir la bendita palabra, no es que yo sea repetitivo, yo, bendito hermano y bendita hermana, voy tocando versículo con versículo y mi deber siempre es estar desglosando, deshebrando mediante la presencia de Dios el conocimiento que Dios quiere hoy, no como una historia, no para ver qué hacían ellos, sino para enseñarnos la bendita palabra, el camino, el fruto y cómo la iglesia del nuevo pacto debe de estar conviviendo. Claro, el que tenga oídos, porque estamos en los tiempos de apostasía, pero el que tenga temor lo puede hacer mediante la fe. Dice, vuelvo a repetir, así que no había entre ellos ningún necesitado. Acuérdese que alguna ocasión María Magdalena, María, la hermana de Marta, derramaba un alabastro muy costoso a los pies de Cristo, enjugando con sus cabellos y con sus lágrimas. Y recordemos que uno de los que estaba ahí fue Judas, reclamó porque era un alabastro muy caro, que costaba mucho, y dijo que por qué se había desperdiciado y por qué no mejor había sido vendido para repartirlo entre los pobres. Claro, ya sabíamos que era hipócrita, pero sí tocando las escrituras con una enseñanza de saber que todo lo que nos provee Dios, desde que estaba Cristo, desde que estaba la canasta de las limosnas, era para que no hubiera necesidad, era para que los que se acercaban del pueblo y creían en Cristo, ya tenían la enseñanza desde aquel entonces de poner las cosas de Dios que nos mandaba para repartir entre los pobres y que hubiera igualdad en condición material, en condición física, que hubiera igualdad, que no hubiera ningún necesitado. De hecho, recordemos que Cristo Jesús le contestó a Judas Iscariote, déjala, y bienaventurado el que vaya a hacer esto. Perdón, pensé que se había detenido la grabación, perdóneme por favor, ¿sí? Dice, y dijo Cristo, ustedes a los pobres los van a tener siempre con ustedes, a los pobres. Cuando Cristo Jesús dijo, ustedes van a tener a los pobres siempre, ¿qué está diciendo? Los voy a probar, a ver si no les gana el Dios Mamón, la avaricia, la codicia y el atesorar y poner la confianza en las riquezas de este mundo. Los voy a probar, pueblo mío, y les voy a mandar gente pobre para que los que tienen me comprueben, no de boca ni de labios, sino que comprueben que su Dios no es el dinero y que la hermandad y el amor de Dios está en ustedes
que no les gustaría ver a ningún hermano necesitado, sino en igualdad. Y fíjese bien, no daban cualquier cosa, vendían hasta propiedades. Otra vez, ya lo habíamos tocado. Había alguna ocasión, alguna prédica que yo escuchaba sobre esto, claro, de un falso representante, ¿verdad? Que decía que esto era los que tenían muchas casas, muchas propiedades. Mira, hermano y hermana, yo le voy a decir que yo no voy a poder ni tuerzo las escrituras. Ya le dije la vez pasada que aquí, cuando Dios nos enseña que el planeta Tierra no es nuestro hogar, que somos extranjeros, advenedizos, gente de paso, que aquí el planeta Tierra únicamente es una escuela para poder ir a la verdadera vida, pues si tengo casa, pues la pongo, si puedo, para hospedar, para enseñar la palabra, y si ya hay casas que estén para eso y que den hospedaje y no hay necesitados para que tengan techo, pues entonces se vende y lo ponían a los apóstoles, que eran hombres que tenían a Dios, no rateros, no ladrones como Judas, y como hoy los hay también que usan estos versículos bíblicos para sacar, pero se roban el dinero, no lo reparten, y si lo reparten lo hacen una vez, pero no todos los días. Entonces aquí estamos viendo que vendían todo y el precio de lo vendido lo ponían para que los representantes pudieran ver quiénes tenían necesidad económica para que hubiera igualdad. Dice, y ellos, fíjese bien, y lo ponían, dice en el versículo, a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora, de igual manera, lo ponían todo a los pies de los apóstoles, y los apóstoles enfrente de todos, como también en Corintios, Pablo da a entender, siempre cuando pide una ofrenda, que el mismo pueblo de los Corintios estaba ya en su corazón predestinando una ofrenda para los pobres. Pablo dijo muy claramente que él siempre había actuado con transparencia y que todo lo que llegaba a sus manos siempre daba cuentas claras al pueblo. Y es un ministerio que nosotros, los representantes, si es que tenemos entradas y nos traen dinero para los pobres o para repartir, demos cuentas, y que la gente que recibió, demos cuentas, no nada más decir, se le ayudó a Juanita y a fulano, no, que se pasen y que den testimonio de lo que recibieron, de cuánto recibieron, para hacer la suma en general y ver con transparencia que el representante no se clavó ni un solo peso, como hoy lo hacen y no dan cuentas. Entonces, lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían a cada uno según la necesidad de cada hermano y hermana. Vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, lo que estamos aprendiendo aquí es el fruto de Dios. Recuerde lo que dice la palabra. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solamente uno bueno hay, que es Dios. Y para poder poner mi vida y para poder poner todo lo que en su momento Dios me proveyó, si es que me proveyó, pues necesito tener el Espíritu Santo, porque no es por obras, porque nadie se va a salvar por obras, sino por fe, porque eso solamente es posible mediante la palabra. Porque al que hoy vende una propiedad o se deshace de todas sus cosas para repartir a los hermanos, le van a decir que está loco, precisamente como también viene en Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Claro que todas las acciones, todos los sacrificios que Dios nos pide, tanto de mi vida como de mis bienes, y ponerlo para Dios todo, para muchos es locura. Pero recuerde, para nosotros es poder de Dios. Y no es un cristianismo primitivo, porque todos aquellos que dicen, porque yo lo escuché de varias congregaciones, ¿verdad?
le están diciendo primitivo a Dios, y cuidado con el que blasfema o insulta a Dios. Cuidado, porque es el creador de los cielos y de la tierra. Dios y su presencia y el fruto siguen siendo el mismo a los que creen y a los que tienen el Espíritu Santo, porque este es un fruto del Espíritu Santo en los que creen. Y la familia, la unión, como ya lo vimos, las coyunturas. Bien, entonces dice en el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita natural de Chipre, un hermano que había creído. De hecho, recordemos que los nombres bíblicos tienen una enseñanza espiritual siempre. De hecho, también cuando Dios cambiaba los nombres, como le pusieron a Moisés, como le puso a David, Samuel, todos esos hombres como Israel, ya no te vas a llamar Jacob, tienen una enseñanza espiritual. Cada nombre tiene un significado, como aquí estamos viendo, qué es lo que significa José. José traducido es hijo de consolación. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, claro que el Consolador es el Espíritu Santo, pero a nosotros se nos adoptó como hijos, a los que habíamos, como dice en San Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y para qué soy hijo? Para tener el Espíritu Santo, y así como dijo Pablo, nosotros somos consolados para consolar a otros. A nosotros nos consoló Dios para ir a consolar. Y los que se dedican, bendito hermano y bendita hermana, a la obra de Dios, los que se dedican a llevar un fruto por medio de Dios, de igual manera los podemos llamar Josés. De igual manera los podemos llamar hijos de consolación. Dice, esto era por las obras que hacían ya, por el fruto que había ya. Y claro que este varón ha de haber sido uno de los que estuvieron desde un principio con Cristo, no de los 12, pero sí de los que estuvieron enseñados por Cristo y habían alcanzado una estatura espiritual. Este varón ha de haber estado en el Pentecostés, en el aposento alto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo por medio de las lenguas de fuego, que ya explicamos todo lo que representa todo esto. Entonces dice que traducido es hijo de consolación. Ahora este era un judío nato del primer pacto, de la circuncisión, era de la tribu de Leví, pero recordemos que ese pacto quedó abolido, quedó totalmente para abajo, y nada más está diciendo, como también alguna vez Pablo dijo, yo soy de la tribu de Benjamín, y que cada hebreo sabía de qué tribu había venido, no para ejercer los cultos del sacerdocio del primer pacto, sino como un conocimiento nada más. Era un levita natural de Chipre. Acuérdense que todas estas aldeas o todas estas ciudades, como Galilea, como Nazaret, como Chipre, estaban en lo que es Israel y en lo que es hoy Israel, no Jerusalén, porque Jerusalén es la capital, sino Israel. Dice en el 37, y como tenía una heredad José, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, aquí está para aquellos ignorantes que tratan de engañar, que eran ricos y que tenían muchas propiedades. ¿Cuántas propiedades tenía José? Una propiedad. ¿Sabe qué le estaba mostrando a Dios este varón? Este varón le estaba mostrando a Dios el poner la fe en el Todopoderoso, en que nunca se iba a quedar sin un techo, en hospedaje, o si a lo mejor Dios probablemente más adelante le iba a añadir otro, porque yo quiero decirle que los que ministran, que los buenos ministradores de los bienes que Dios nos da, quiero decirle que Dios nos puede abundar más, no para quedarnos con ellos, sino para seguir siendo instrumentos o llaves de materiales, de bendiciones materiales, para seguir repartiendo. Y recuerde que dice la bendita palabra, más bienaventurado es dar que recibir.
Y recuerde, bendito hermano, que dice en Santiago, ¿y cuál es la religión verdadera? Ir por las viudas y darle a los pobres y ver por los pobres. Bien, pero eso, vuelvo a repetir, es un fruto del Espíritu Santo. Dice entonces que como tenía una heredad José, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Y claro, yo antes de entrar al capítulo 5 le voy a adelantar. Vamos a remontarnos para poder entender esta enseñanza que vamos a ver de la ira de Dios. Vamos a remontarnos, que yo en familia, que yo diga, hermanos y hermanas, tengo una propiedad, la voy a vender porque sé que aquí hay necesidad, porque gracias a Dios nos ha mandado gente pobre para probarnos si es una bendición, y voy a cumplir con el mandamiento porque yo pues ahora sí que tengo una heredad, tengo una casa la cual pues por seguir a Cristo, por seguirlos a ustedes ya ni la ocupo, la voy a vender y voy a traer todo lo que me vayan a dar, lo voy a traer. Ahora, vamos a aprender sobre Ananías y Zafira y la familia de Dios, que no debemos de engañar. Dice en el 5, pero cierto hombre llamado Ananías, claro, de los que habían creído, ¿sí? Y con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Ananías y Zafira. Aquí no se dice que tenían una, pero bueno, probablemente han de haber tenido 2 o 3, no lo sé. Y también recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que las ofrendas son voluntarias. Son si uno ha creído en Dios y se quiere llevar galardones espirituales a cambio, porque ahorita le voy a explicar esto con la Biblia también, pues lo hace porque ha tenido fe en las cosas de Dios. Alguna ocasión, Pablo decía en Corintios que los que dan en abundancia, reciben en abundancia, pero no material, sino reciben a cambio cosas que no se pueden comprar con el dinero, cosas que solamente Dios puede dar, que es entendimiento, es crecimiento, es madurez espiritual, es lucidez, son ejercer los dones y llegar a la estatura del varón perfecto. Cada sacrificio que nosotros hacemos y cada que damos, ya sea espiritualmente compartir un don o también ministrar mis bienes, siempre va a venir una bendición, principalmente espiritual a nuestras vidas. Principalmente. Ahora, el que ha entendido esto, recordemos, es ofrenda, es algo que por corazón, no por mandamiento, sino por corazón, yo esté dispuesto a dar. Recordemos que diezmo y ofrenda son 2 temas muy distintos. Y la ofrenda es de igual manera como Cristo Jesús se ofreció a sí mismo voluntariamente a su Padre y dijo, heme aquí yo voy. De igual manera, una ofrenda, una vida, se le ofrece a Dios y le dice, Señor, quiero que me utilices, yo sacrifico todo el mundo y me ofrezco como ofrenda voluntaria, Señor bendito, en sacrificio santo y agradable a ti. Entonces, una ofrenda debe de ser voluntaria. Y aquí a nadie se lo obligaba. A nadie se lo obligaba. Digo, si yo tenía una propiedad y todavía no tenía el crecimiento espiritual para darla, no me era pecado tampoco. Pero si yo prometía darlo y no lo daba, entonces sí me era pecado. También en Corintios, a los que han leído, cuando este pueblo estuvo dispuesto a levantar una ofrenda bastante cuantiosa para los de Acaya, creo Macedonia, que era gente pobre, y que no cualquiera puede ofrendar, porque también nos enseña Pablo que los corintios tenían que haber alcanzado un nivel de santidad primeramente para poder llevarse ese galardón, porque también el dar es un galardón, es un mandamiento que todo mandamiento que practiquemos es para un bien de nosotros. Entonces Pablo les decía, ¿verdad?, que ya desde hace un año que habían propuesto en su corazón que dieran conforme lo propusieron en su corazón, no escasamente, sino que dieran más allá de sus fuerzas y que no fueran a quedar mal en la ofrenda voluntaria
así lo dice Pablo, que estaban por darle y repartirle a los pobres, pero que cumplieran con lo que habían propuesto en su corazón, porque dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Que si hay dos hijos, y nos pone el ejemplo, ¿verdad? Y el padre manda a uno a trabajar y le dice, no, no voy, y el otro le dice, yo sí voy, pero el primero que dijo no voy fue y lo hizo, y el que hizo sí voy no fue, y Cristo Jesús dice, ¿quién hizo lo correcto? Pues el que primeramente dijo no voy y fue. Y lo incorrecto y el pecador es el que habla, el que promete y no hace. Por eso dice la bendita palabra de Dios, no te adelantes con tu boca a prometerle cosas a Dios sin cumplirlas. Más bien, claro que es prométele, claro que es por fe, pero si tú le vas a prometer algo a Dios, cúmplelo. Y es lo que vamos a ver aquí con Ananías y Zafira. Ahora, ellos también tenían una heredad, o más bien una de sus heredades, y fueron y la vendieron, no sé, voy a poner un ejemplo, hoy a estos tiempos, pues aquí una propiedad hoy en alguna colonia más o menos, le sale de 2 a 3 millones de pesos, y digo más o menos. Dice, sustrajeron de la heredad, vamos a suponer que se vendió en 3 millones de pesos, y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a agarrar 2 millones de pesos y vamos a llevar 1 millón de pesos. Le voy a decir cuál es el pecado grave para Dios, porque yo antes, hace muchos años, cuando empezaba, yo decía, bueno, pero dieron algo, porque por lo menos dieron 1 millón, pero dieron algo, porque el fruto que tuvo Dios con ellos, ¿por qué fue? Yo le voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana. Para empezar, el engaño, a Satanás se le llama el engañador, para empezar. Y aquí, en la familia de Dios, no debe de haber ningún engaño, no debe de haber ninguna mentira. Siempre vuelvo a repetir, es mejor no vender nada, o es mejor también, porque si yo vendo una heredad el día de hoy, o un hermano vende algo y me dice, oiga hermano, ¿sabe qué? Lo vendimos en 3 millones de pesos, pero en mi corazón está ofrendar para los pobres 1,5 millones de pesos y quedarme con 1 millón de pesos. Ok, hasta que tenga un discernimiento y un crecimiento espiritual, bueno, no le pasa nada. Pero a los que quieran alabarse, a los que quieran glorificarse, a los que quieran engañar y a los que quieran aparentar ser buenos y engañar, ese es un pecado. No engañar tanto a la familia sino a Dios. Porque dice la palabra que todo lo que hagamos, que no lo sepa la mano derecha, que lo hagamos para Dios, que lo hagamos no para ser alabados por el hombre, así lo dice la palabra. Y cuando vayas a dar algo, así de exagerado, así, que tu mano derecha no sepa y lo dé en secreto, si es que va a dar algo, y hazlo para Dios, no para ser visto, porque los fariseos y los escribas tocaban trompeta, tocaban campana, y en las congregaciones casi enseñaban la moneda de oro que iban a poner delante de todos. Dios no quiere que lo hagamos así. Dios quiere que lo hagamos en secreto para Él. Y el segundo pecado, por el cual Dios también los exterminó y los va a exterminar, es que en el momento en que yo estoy guardando algo a un crecimiento espiritual que yo ya tengo, está el pecado de la codicia, porque la codicia y la avaricia es atesorar, es hacer un Dios, una confianza, y poner una confianza, decir, no vaya a ser que mañana vaya a haber hambre, no vaya a ser que mañana vaya a haber alguna necesidad, y estoy dudando de Dios cuando dice que no ves a las aves del cielo, que no ves cuando dice Dios, yo no te voy a desamparar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo no te voy a desamparar. Recuerda también que es un pecado muy grave el que vamos a ver, porque había también una parábola que Cristo Jesús puso de un rico que ya tenía sus graneros llenos, y dijo, los voy a hacer aún más grande para que mi alma esté tranquila. De hecho, también creo que lo toqué ayer ese versículo. Entonces, en el momento en que yo estoy poniendo la confianza en las cosas materiales, estoy dudando de Dios. Entonces, esos son los dos pecados para Dios de gente, porque Ananías y Zafira
han de haber sido cristianos no recién convertidos, sino cristianos que ya tenían un tiempo caminando, y de los que probablemente estuvieron en el aposento alto esperando las lenguas de fuego, o que estuvieron con Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque de acuerdo a la estatura espiritual, Dios va exigiendo, no al que va entrando, no al bebé, sino conforme uno va creciendo, uno va sacrificando, ya sea el vicio de este mundo o de igual manera las cosas que yo tenía, ponerlas en provecho común. Porque vamos a ver que murieron de parte de Dios. Entonces, yo le voy adelantando, porque muchas veces no es muy comprensible, pero tocando la Biblia y profundizándonos en los pecados que Dios toca, que son pecados graves para Él. Entonces dice, y sustrajo del precio sabiendo también su mujer. O sea, estuvieron de acuerdo y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Que le dije que es un pecado muy grave tratar de engañar a Dios. Y también a la familia. Y tratarse de jactar. Entonces, si en mi corazón está hacerle una promesa a Dios, hermano, cúmplala. Porque así lo dice la palabra. Cúmplala. Si vas a hacer una promesa, cúmplesela a Dios. Sobre todo, vuelvo a repetir, cuando hay un tamaño espiritual. Ahora, Satanás, el tema de Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Las flechas incendiarias. ¿De qué vas a vivir? ¿Puede haber una pandemia mañana? Guarda con tu esposa y asegura tu vida. A lo mejor ellos no te van a dar. No. No es malo. Tú da una parte. No es malo. Y las flechas incendiarias, porque aquí fueron flechas incendiarias, con la pareja que estuvo de acuerdo, ¿sí? Llenó su corazón para dudar, porque ese es el trabajo del diablo. Y fíjese bien, con cristianos que tienen un crecimiento, y también, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, aquí en la bendita Biblia, en la verdad, conocemos al verdadero Dios, no al Dios alcahuete, no al Dios que predican de amor y que alcahuetea el pecado y que permite y soporta el pecado. Que lo haya soportado cuando no estuvo el Espíritu y lo haya soportado mucho tiempo cuando estuvieron en la carne en el primer pacto, es muy diferente. Pero en el pacto de hoy, que es por fe y que es por perfección, que dice Dios, ya no pequen más, y hipócritas, o que en mi corazón, después del conocimiento de la verdad, yo voluntariamente peque y haga lo contrario, es un pecado de muerte como Adán y Eva, o como dice también en Hebreos, que una vez que viene el conocimiento y yo voluntariamente peco, teniendo el conocimiento, ya no queda más sacrificio por los pecados, sobre todo los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Entonces, también vemos algo muy impresionante, que Dios, el don que tenía Pedro por parte de Dios, es que en ese momento Dios le reveló a Pedro lo que este hombre había hecho. Y recordemos algo muy importante, meditemos, había mucha gente que había creído, había mucha gente recién convertida, y Dios, a los ojos de tanto de bebés espirituales o niños espirituales como de adultos espirituales, a los ojos Dios va a hacer un acto, pero para que diera un fruto de bendición. Ahorita vamos a ver. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, a Dios, y sustrajeres del precio? Ahora, ya me imagino cómo se ha de haber quedado Ananías, ¿verdad? Dice, reteniéndola, fíjate, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Que le dice, mejor hubieras retenido tu heredad. No era pecado, mejor te hubieras quedado con ella.
Bien, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Y vendiéndola, ¿por qué mejor no te quedes con todo el dinero? ¿Por qué mejor viniste a mentir y a decir, aquí está lo de la heredad? Ahora, a los hombres, ¿me engañan? ¿A mí me han engañado? Sí, pero ¿sabe qué? Primeramente a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora, expiró, la palabra expirar bíblicamente es entregar el espíritu para un juicio. Claro, van a dormir, el juicio viene en un día, pero expirar es cuando uno muere, se sale el último aire, ya no vuelve a inhalar. Exhalar es sacar el último aliento, y ese aliento es el espíritu que se entrega para un juicio. Exhaló. Ahora, ¿para qué Dios permitió esto? Porque esto vino de Dios. Bueno, para que todos los que oyeron tuvieran temor. Ese es el amor de Dios. Como dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué Dios nos deja plasmado en la Biblia lo que le hizo a Sodoma, lo que le hizo a Gomorra? ¿Por qué nos deja lo del diluvio? ¿Por qué nos deja las maldiciones que Dios profetizó contra los escribas, contra los fariseos? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabai. ¿Por qué profetizó todo eso al pueblo de Dios? ¿Y por qué nos permitió ver, mediante su bendita palabra de vida, la ira descargada de Dios para los incrédulos? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos temor, como dice en Corintios también, por Dios por medio de Pablo, ¿verdad? Dice, y no se les olvide que vuestros padres murieron en el desierto. ¿Cómo quedaron en el desierto? Para que ustedes no hagan igual. Así también, bendito hermano y bendita hermana, por la gracia de Dios y las riquezas de Dios, Dios me ha permitido contemplar y ser espectador del juicio de hervor que ha devorado a los que han mentido, a los que han hecho cualquier tipo de pecado con conocimiento, cómo los ha hollado Dios, cómo los ha dejado en el mundo, cómo los ha dejado en carne, cómo los ha dejado sin el conocimiento y sin la luz. Y yo le doy gracias a Dios que me haya permitido, tanto en su bendita palabra como físicamente, ver, porque eso me ha dado temor de saber que Dios no tiene hijos predilectos, que cada uno es acreedor de la obra que hace. Así que el temor es para no mentirle a Dios, para no estar practicando, para no hacer ninguno de estos pecados. Ese es el favor, ese es el fruto, ese es el amor de Dios, para que otros no se fueran a perder, porque lo que escrito está no lo puede quitar Dios. Entonces, si escrito está que el pecado paga un salario y es la muerte, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, eso no lo puede quitar Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando dijo, ¿por qué llenaste tu corazón? ¿Por qué? Se arrepintió Ananías, lloró, dijo en ese momento, perdón Pedro, ora por mí. No, se quedó callado. Porque yo le aseguro, bendito hermano y bendita hermana, que si Ananías se hubiera quebrantado y hubiera llorado, tiempo hubiera sido de que Dios es misericordioso, porque Dios no desprecia un corazón contrito, sino hubo un silencio cuando Pedro lo exhortó. Dice entonces en el versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Ella no sabía lo que había pasado con su esposo Ananías, porque también tenía la oportunidad de arrepentirse, pero mire lo que dice. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. No se arrepintió, no se puso a pensar, no se puso a meditar, estaba de acuerdo con su esposo. Ella sabía, pues oye, la cantidad
ya habíamos acordado con el esposo. ¿Sí? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? Y tentar a Dios, tentar al Espíritu Santo. También hay un versículo bíblico en Corintios donde dice así, y no tentéis a Dios como vuestros padres tentaron en el desierto al Espíritu Santo y tentaron a Dios. La palabra tentar es probar. Ahora bien, usted, bendito hermano y bendita hermana, puede probar a Dios por las buenas y por las malas. Tentarlo es investigar, como Adán y Eva, de decir, ay, no creo que Dios sea así. Dios es amor, comió y murió. Quiso probar a Dios por las malas y se dio cuenta que Dios es fiel, tanto para la bendición como para la maldición. De igual manera, esta mujer sabía que el pecado pagaba un salario y era la muerte. Ahora, ¿pudo haberse arrepentido ahí? Sí, pero no, tampoco lo hizo. Dice, he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante, ella cayó a los pies de Pedro, muerta, claro, y expiró. Ya dije lo que es. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que Dios haya sido explícito para no torcer estas escrituras y para poderle dar gloria a Dios, y sobre todo, la palabra está viva el día de hoy para los que estamos en la verdad, para los que estamos en el verdadero camino, para los que esperamos a Cristo Jesús. Tengamos el principio de la sabiduría, que es conocer al verdadero Dios, qué es lo que le molesta, qué es lo que lo disgusta, y mejor agradarle y temer para no ser acreedores a las maldiciones, sino a las bendiciones, y no probar a Dios por las malas, sino mejor por las buenas. Y vino gran temor, otra vez aquí está el fruto, por lo cual Dios permitió esto, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hubo gran temor sobre toda la iglesia. Alabado sea Dios, bendito hermano y bendita hermana. Vamos al versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Claro, ahí iban a salir, ¿verdad? Porque pues la labor era también dar un ejemplo de conducta para el primer pueblo, para los de la circuncisión. El pórtico de Salomón, acuérdense que estaba donde estaba el cojo, que subieron, estaba en el templo que fue destruido después, 70 y tantos años después. Pero recuerden que permanecían juntos, permanecían partiendo los alimentos, poniéndolos en común. Ahora, y por la mano de los apóstoles, la mano, bendito hermano, ¿qué es la mano? ¿Qué representa la mano en la Biblia? La mano representa la obra, el fruto, el árbol que da frutos. La mano representa el trabajo espiritual, el campo que nos trajo Cristo Jesús. No tanto de estar tocando y recibe, no. El trabajo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, para mí en este pacto, cuál es la señal más poderosa que en el primer pacto de abrir el mar rojo, que sacarlos de un Egipto físico, de un faraón físico. Ya le dije que en este nuevo pacto el mayor poder para mí es la resurrección, es haberme trasladado del poder de Satanás a su luz admirable, y es un corazón de piedra, avaro, codicioso, rencoroso, malicioso, a un corazón
y a una transformación de una bondad. Entonces, para mí las señales y las maravillas es que hoy los ciegos vean, los cojos caminen, los sordos oigan, los mudos hablen, los paralíticos caminen. Acuérdense que Cristo Jesús, cuando los discípulos veían las obras de Jesús, se maravillaban y que dijo, ¿ven esto? ¿Les maravilla? Pues ustedes van a hacer cosas más grandes de las que ustedes están viendo, refiriéndose, como le vuelvo a repetir, a lo espiritual. ¿Por qué es más grande que hoy sea un ciego sanado espiritualmente? Hoy es más grande el milagro de sanar un sordo espiritual, porque hoy los doctores y la tecnología, a algunos que tienen esas enfermedades, lo pueden hacer, mas no espiritualmente. Ahora, se hacían muchas señales y prodigios. Señales para que creyeran, testimonios, ¿verdad? Y prodigios en el pueblo, no afuera, sino en el pueblo. El pueblo, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ya vimos la piedra del ángulo que vino a ser de un pueblo, dos pueblos para llamarnos pueblo. Pero también recuerde que en Génesis está profetizado un pueblo de la serpiente, como dijo Cristo Jesús, o más bien Dios. De ti voy a sacar un pueblo, le dijo a la serpiente, y de ti voy a sacar otro pueblo. Recordemos que hay dos pueblos, los del mundo, los de la carne, los de las tinieblas y los de Dios que son espirituales. Así que todas estas cosas que Cristo Jesús permite que hoy veamos es a los del pueblo, es a los que estamos adentro. Dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, así como cuando nuestro Señor Jesucristo vino y lo siguieron hombro con hombro a donde fuera, de estos también comían, iban, predicaban, pero recordemos, estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, recuerden, no se le olvide, el fruto del Espíritu Santo en un ser humano que verdaderamente cree. Estamos viendo y vamos a seguir viendo en toda esta bendita palabra de los Hechos, toda la obra que estos hombres hicieron por medio del Espíritu Santo, cómo caminaron, cómo debe de caminar hoy una verdadera iglesia con los creyentes, cuál debe de ser el fruto, no como hoy que son cada domingo que están en sus casas, no. Por eso estamos viendo que en el Antiguo Testamento fue carne, fue débil, pero estamos viendo hoy cuál es la verdadera presencia de Dios, el verdadero fruto y el verdadero cristianismo con hechos. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿De quiénes demás? De los que no creían. No se atrevían, no querían dejar. Habían gente de la circuncisión que, recuerde, bendito hermano, que para poder hacer esto, pues se necesita creer en la locura de la predicación, en comer de la carne, en la muerte, en dejar mi vida antigua y empezar una vida totalmente diferente. Mas el pueblo los alababa grandemente, claro. Recordemos que únicamente debemos de honrar a Dios y de doblar rodillas a Dios. ¿Pero qué es alabar? Alabar es obedecer. Y así dicen Hebreos. No es que adoraran a los apóstoles, no es que les aplaudieran, no es que usurparan el lugar de Dios, no. La palabra alabar o la palabra adoración viene de una sujeción. Y así dice en Hebreos, que Dios nos ha dado autoridad para gobernar al pueblo y que el pueblo se debe de sujetar a sus pastores como quien debemos de dar cuenta por ellos y haciéndolo con alegría y no quejándose, según cuál haya sido la conducta de cada uno de nosotros. Entonces, el pueblo alababa grandemente es que se sujetaban
a los apóstoles que estaban enseñando el camino a la vida eterna. Eran obedientes, la mayoría. Recordemos, todavía no venía la apostasía. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora dice en el 14, y los que creían, porque se seguía dando el evangelio, de hecho nunca se dejó de dar el evangelio en todo el tiempo. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que para poder o para que haya este fruto dentro de una congregación, se necesita evangelizar, se necesita llevar el evangelio, se necesita salir. Yo le he dado testimonio de gente, de cristianos, que se han encontrado, mis hermanos en Cristo Jesús, que tienen la misión dada por Dios de salir a evangelizar, que los confunden con testigos de Jehová, y cuando dicen que no, que son cristianos, se quedan maravillados y dicen, es que, ¿cómo? Es que yo no conozco ningún cristiano que ande tocando puertas. Claro, estamos en la apostasía, pero recuerde que desde que vino Cristo dijo, bienaventurados los pies que anuncian el evangelio, bienaventurados. Recuerde que Cristo Jesús dijo, por tanto ir a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y enséñenles. Hoy es otro fruto que podemos ver en donde no está el Espíritu Santo en esos seres humanos o en esos que piensan que son cristianos. Entonces, para que se añadan más, claro, estamos en la apostasía, gracias al evangelio que Dios en su momento me permitió y nos permite, gracias a eso ganamos gente, no de arrebatándolas de congregaciones, no gente que ya era cristiana, no, gente que no sabía y que fuimos los primogénitos para llegar por primera vez por el evangelio. Por eso, gracias a Dios, no aumentamos hoy porque está la apostasía como en aquel entonces, pero por lo menos sí somos una familia en la cruz de Cristo Jesús. Por eso, dice, de los demás ninguno las da, y los que creían en el Señor aumentaban más, dice en el 14, gran número así de hombres como de mujeres. Porque el evangelio es para ambos, para hombres y mujeres. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Otra vez, Cristo Jesús primero, el primogénito, porque también cuando Cristo Jesús estuvo caminando, se amotinaban las gentes para llevar enfermos, para llevar endemoniados y para que los sanara. Acuérdese que aquí es puro judío. Recuerde que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que Dios en su momento le permitió al primer pueblo tener el privilegio de estas sanidades para que creyeran y se convirtieran. Entonces, sacaban, y tanto era el poder de Pedro, la llenura del Espíritu Santo, que aún con la sombra de Pedro eran sanos al pasar. Claro, no de Pedro. Recuerde que dijo Pedro a un cojo, lo que tengo te doy, levántate y camina. Recuerde que también alguna vez a Cristo Jesús, una mujer que estaba enferma de flujo de sangre desde hacía muchos años, en la multitud, ella sabía que únicamente acercándose al Maestro y tocando su manto iba a ser sana. Y la fe le salvó. De igual manera, cuando Pedro empezaba a tener fama por haber levantado el cojo y por toda la gente que creía, sabían que el que sanaba era Dios y iban creciendo el número de los creyentes. Dice,
para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dice el 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este es el camino que nos dejó Cristo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Yo les he dado gracia, les he venido a discipular para que así como hice yo con ustedes, ustedes hagan. Ejemplo les he dado. Y lo que yo hice, lo hice mediante la presencia de mi Padre, que en todo momento estuvo conmigo. De igual manera, les he dejado este galardón a todo el que ha creído para que hagan estos milagros y el plan divino de Dios se cumpla en los seres humanos y crean y se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. Recuerde que la primera iglesia fue estéril. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que estamos viendo unas enseñanzas muy profundas al que viene con hambre y sed de justicia, para que nadie le engañe. Para que sepa cuál es el comportamiento y el fruto de alguien que es puesto por Dios y no por el hombre, y que tiene el Espíritu Santo de Dios. Dice, y vamos a ver aquí un Pedro, un Juan, un Bernabé, un Tomás, Matías, todos los que trabajaban, que no reposaban, que no descansaban. Vamos a ver en todo este libro de los Hechos un Pablo que todos los días, como se le ha dicho, estaban en la cruz para alumbrar. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, recuerde que había oposición, recuerde que se ponían celosos, recuerde que también con nuestro Señor Jesucristo, cuando hacía señales, cuando la gente empezaba a salir y se amotinaban con Cristo, se ponían celosos los del primer pacto, se ponían celosos y furiosos porque mucha gente creía y mucha gente salía a ellos. Entonces, acuérdense que Cristo Jesús dijo, si a mí el mundo me aborreció, ¿cuánto más a ustedes los va a aborrecer? Recordemos la oración de Pedro, ya había pasado, y vamos a ver también en el libro de los Hechos, en todo momento la oposición de los falsos sacerdotes, de los falsos hermanos, siempre tratando de detener la obra y del celo que ellos tienen, pero no por Dios, sino por defender sus changarros y sus negocios. Recordemos que ya había habido oposición y que acabamos de ver una oración. Cuando Pedro y Juan llegaron y comentaron la mano poderosa de Dios que los libró de los que querían echarles mano, y que dijeron, hicieron una oración poderosa a Dios y que dijo, mira Señor sus amenazas, míralos, danos de nuevo para seguir hablando y que esta obra no se detenga. Ahora, aquí estamos viendo entonces siempre la oposición y sigue habiendo. Recordemos que la palabra está viva, que la palabra no pasará ninguna coma, ninguna tilde hasta que haya venido Cristo Jesús. La palabra sigue. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, no un celo por Dios. Porque Dios tiene celo por nosotros y nosotros debemos de tener celo por las cosas de Dios. Si no ellos, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un restaurante de antojitos mexicanos en donde tengo 4, 10 años, 20 años y vendo $1,000, $2,500 diarios en comida. Y por ahí se empiezan a poner más negocios. Y yo empiezo a tener celo y empiezo a quemar negocios o empiezo a contratar gente para matar. ¿Por qué? Porque me encela que me vayan a quitar mi negocio. De igual manera, recordemos, bendito hermano y bendita hermana,
que estos y todos los que han dudado de la cruz de Cristo y no han cumplido el pacto, han tomado como negocio, han tomado y han usurpado el lugar de Cristo y se sienten dueños de la iglesia. Sobre todo, para que no descubramos el fundamento. Y recuerde, tenían celo porque mucha gente se les iba. De igual manera, imagínense que yo venda y se me empiece a ir gente a los demás changarros. Entonces, así los judíos perdían y tenían celo. También para poder entender y poder profundizar esto, bendito hermano, quiero decirle que acabo de escuchar yo, por ejemplo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de la estrategia del Papa, que está perdiendo muchos creyentes en Latinoamérica y en varias partes del mundo. Ya están perdiendo muchos creyentes, ya ha bajado el nivel de los católicos y está haciendo una estrategia, ahí está el celo, ¿sí? En donde, por ejemplo, uno de los países donde más habitantes y más seres humanos hay es China y África. África, hay millones de africanos, es un continente, el continente africano es un continente muy grande, donde hay muchísimos seres humanos y se aloja la mayoría de la población del mundo, tanto en China como en África. Ahora, África, que está en hambres y que está en enfermedades, ahorita ya este instrumento del diablo se los está tratando de ganar con mandar escuelas, con mandar computadoras, con mandar hospitales, con mandarles dinero, así. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está la mayoría, como se están perdiendo cristianos, dice, ya sé dónde. Y el celo le está entrando, y el celo siempre ha estado con los contrarios a la cruz de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque también representa una potencia, Italia, Roma, ¿verdad? Uno de los más millonarios y ricos del mundo y famosos del mundo. Igual manera también los saduceos, los fariseos y los escribas eran hombres poderosos, eran hombres ricos, por hacer mercadería con las cosas de Dios. Entonces, no les entraba celo por la cruz, ni por predicar la verdad, sino porque mucha gente dejaba su changarro. Y decían, se nos está dando 1,000 pesos, se nos está yendo esto. Y les entraba celo. Y bueno, si Dios permite, vamos a ver el fruto del diablo, vamos a ver la espada del diablo, vamos a ver siempre la oposición. Se me ha ido el tiempo, bendito hermano y bendita hermana. Mañana, si Dios quiere, continuaremos con la enseñanza número 13. Que la bendita presencia de Dios esté con ustedes y la de Cristo. Me despido con un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.